¿Cómo están, jóvenes? Aquí vamos a resolver algunas dudas que me han planteado vía WhatsApp sobre la unidad de estadística que se está desarrollando conforme a la guía. Entonces vamos a resolver algunas dudas, darles algunas explicaciones, y cualquier duda por WhatsApp, con mucho gusto me la envían y yo elaboro este tipo de material para que ustedes estén un poquito orientados en lo que se tiene que realizar. Vamos a explicar primero la fórmula que ya tienen ahí en la página 152. Ahí tienen esa fórmula. Y esa fórmula se refiere a lo que nosotros llamamos permutaciones. Las permutaciones. Las permutaciones son, digamos, la forma en que se pueden ordenar ciertos elementos de un conjunto manteniendo un orden. Esa es la permutación. Es decir, si estamos en la clase y queremos ordenar a los estudiantes, hacemos permutaciones. Se mantiene un orden y son los mismos elementos del conjunto. En este caso, el conjunto serían los estudiantes y los podemos movilizar dentro de toda el aula, pero sin perder el orden. Ahí está. Y no se cambian los elementos van a ser los mismos. Entonces, una permutación, su fórmula matemática sencilla es la que ustedes tienen ahí. Aquí al extremo hay puntos suspensivos. Si ven ustedes la fórmula, también tiene puntos suspensivos, porque no se sabe cuántos elementos tiene el conjunto. Entonces, hoy vamos a explicar primero esa fórmula y de ahí vamos a explicar el ejemplo número 2, que está en la página está en la página 153. Pero primero expliquemos la fórmula para que ustedes vean que es una cosa sencilla. Veamos. ¿Cómo, digamos, yo tengo un 5? ¿Cómo puedo explicar el 4 utilizando el 5? Entonces, resulta que si ustedes se dan cuenta, si yo le resto 1 al 5, le restamos 1 al 5, yo tengo 4. Entonces podríamos escribir aquí 5, aquí nuestro 5, y podríamos poner 5 menos 1, esto es 4. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo obtener el 3 utilizando el 5? Entonces sería a 5 le resto 2, y ahí obtengo el 3. ¿Cómo puedo obtener un 2 utilizando el 5? Entonces puedo poner 5 menos 3. Y eso es 2. Es una forma de cómo también se pueden escribir los números. No es nada extraño ni nada nuevo. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos... Esto puede seguir, ¿verdad? Esto sigue. ¿Cómo puedo obtener acá el 1, por ejemplo? Utilizando el 5. Entonces, para obtener el 1, yo vengo y al 5 le resto 4. Y eso es 1. Y regularmente este tipo de cálculo se hace hasta que llegamos a 1, para el nivel con que estamos ustedes trabajando. Pueden quedar en negativos y todo, pero en este caso estamos solamente hasta el 1. Hagamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si iniciamos con 7, por ejemplo? Y yo quiero disminuir los números. Entonces yo quiero ahora el 6. ¿Cómo escribo el 6? Utilizando el 7. Pues es fácil, ¿verdad? A 7 le resto 1. Eso es 6. ¿Qué número seguiría después del 6 en forma decreciente? Entonces iría el 5. ¿Cómo puedo escribir el 5? Utilizando el 7. Entonces sería 7 menos 2. Y eso es 5. Ahora escribiría yo el 4. ¿Cómo puedo escribir yo el 4? Utilizando el 7. Entonces sería 7 menos 3. Y eso es 4. ¿Cómo podría yo escribir el 3 usando el 7? Entonces sería 7 menos 4.
¿Y cómo podría yo escribir el 2? Utilizando el 7. 7 menos 5. ¿Y cómo podría llegar a tener el 1? Utilizando el 7. 7 menos 6. Eso es precisamente el fundamento de la fórmula de las permutaciones, que es lo que ataca ese libro, pues ataca en conocimiento, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces, cuando vemos nosotros esta fórmula, esa fórmula que tenemos ahí, la fórmula, sabemos que aquí va a haber un número y que ese número va a ir disminuyendo en 1. O sea, ese número le restamos 1, ese número le restamos 2, ese número le restamos 3. Estas restas son obligatorias, ¿ves? Siempre se van a dar, miren, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es entonces, digamos, una breve explicación de por qué existe esta fórmula. ¿Qué hacemos nosotros ahora para utilizar esa fórmula? Pues simplemente multiplicamos los resultados y así tenemos nosotros las permutaciones que pueden pasar o pueden obtenerse en un conjunto de valores. Es bien sencilla la fórmula, ¿verdad? N factores o R factores porque no se saben cuántos hay. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces R nos dice que van a ser tantos factores como sean necesarios. Bueno, entonces esa es la explicación de la fórmula. Bueno, ahora veamos qué pasa en los ejemplos que tienen ahí, porque les voy a explicar los ejemplos para que no se queden así perdidos los ejemplos. Vienen y nos dicen a nosotros en el ejemplo número 2, número de 3 dígitos formado usando las tarjetas. Y ahí tienen las tarjetas. Tiene la tarjeta 1, la tarjeta 2. A ver, aquí está el 2. Tiene la tarjeta 3 y tiene la tarjeta 4. Esos números los corté de un calendario. Ustedes los pueden cortar también o hacerlos de otro calendario. De ahí pueden hacer ustedes. Entonces, ¿quién sería N aquí? Es 4. ¿Verdad? Es el mayor número. N es el mayor número. Entonces, nosotros ponemos 4. Este sería N. 3 sería N menos 1. Es como a 4 le restamos 1, me queda 3. 2 sería N menos 2. O sea, 4 le restamos 2, me queda el 2. Y por supuesto, el 1 está aquí. El 1 sería 4 menos 3. O sea, N. En este caso sería N, ¿verdad? N. Sería N menos 3. Si nosotros trasladamos esto a la fórmula, volvemos a tener la estructura general. N, que ya dijimos que era 4. 3. 2. Y 1. Entonces aquí está el 4, aquí está el 3, aquí está el 2 y ahí está el 1. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con esos números? Simple y sencillamente multiplicarlos, porque la fórmula nos dice que deben de multiplicarse los 4 números. Ahí hay un producto. Entonces si nosotros venimos y decimos, bueno, la permutación es de 4 por 3 por 2 y por 1. Y esto pues nos va a dar 24. Es decir que nosotros cuando utilicemos estos números que están ahí, vamos a tener 24 permutaciones. Es decir, vamos a armar grupos de 3 números. ¿Y cuántos números vamos a obtener? 24. Ahora, ¿cuáles son esos números? Esa es la forma número 2 que plantea el ejemplo. Esta es la forma número 1 utilizando la fórmula. Es decir, vamos a encontrar 24 números.
24 números vamos a encontrar. Ahorita no nos interesa cuáles son. Solo nos dicen cuántos números vamos a encontrar utilizando 3 tarjetas. Por supuesto aquí utilizamos el 1, pero el 1 en este caso es un factor. Pero dejémoslo ahí. Dejemos ahí esto. Entonces tenemos 24. Bueno. Ahora hagámoslo físicamente. Utilicemos ahora las tarjetas para formar los números. Y se van a dar cuenta ustedes que salen 24. Vamos pues. Vamos a colocar acá los números. Vamos a borrar acá. Y vamos a colocar el número 1. Como nos piden que formemos números, solo que de 3 dígitos, usando las tarjetas 1, 2, 3 y 4. Entonces de 3 dígitos. Entonces voy a usar el número 1 como primer número. El número 2 como segundo número. Y vamos a usar el tercer número. Ya está. Ahí tenemos 3 números. Entonces el número que hemos encontrado es 123. ¿Estamos? 123. Ahora vamos a quitemos el 3 y utilicemos el 4. Entonces tenemos 124. ¿no? Usamos el 1 como primero, el 2 como segundo. Y el 3 y el 4 fueron utilizados, pero fueron intercambiados. 3 y 4. Ahí estamos. Ahí tenemos 3 números. Usamos 3 tarjetas nada más. Ahora, vamos a dejar el 1. Vamos a colocar el 3. Y vamos a formar de 3 cifras. Entonces, 1, 3 y 2. 132. Cambiamos este 2 por el 4. Y ahí tenemos 134. ¿No? Dejamos ahí la combinación esta, la permutación esta. Y ahora, se dieron cuenta que usamos el 1 y el 2. ¿verdad? Después usamos el 3, el 1 y el 3. Miren. Ahora coloquemos el 4. Y formemos números de 3 cifras. Entonces es 143. Perdón, ahí tenía que ir el número 2, ¿verdad? Para orden. Entonces sería 142 y 143. Y ya está. Hay un orden. Esa es la característica de las permutaciones. Hay un orden. ¿Qué pasa si ahora quitamos el 2, el 1, perdón, quitamos el 1 y colocamos el 2? Entonces ahora el 2 es el primero, el 1 va a ocupar el segundo lugar y ahora formemos con las otras números de 3 cifras. Entonces tenemos 213, quitamos el 3, 214. Dejamos el 2 como primero, ¿sí? Y colocamos el 3 como segundo. Ahí tenemos el 1 y el 4. Vamos a enfocar ahí un poquito más la cámara. Ahí está. Okay. Se está moviendo el asunto. Bueno, entonces ven ustedes ahora. Vamos a colocar el 2 como primero, el 3 como segundo. Y tenemos dos más, ¿verdad? Vamos a mover un poquito para que se vea. Ahí estamos. Ahí vamos. ¿no? Entonces, el 2 lo vamos a dejar inicial, el 3, y nos sobra el 1 y el 4. Entonces ponemos el 1 y vean, pues, 2, 3, 1. Quitamos el 1, ponemos el 4 y 2, 3, 4.
¿Ya? Ahora quitemos el 3 y dejemos el 4 ahora como segundo. ¿Sí? Ahora tengo 2 libres. Entonces pongo el 1. Entonces sería 241. Quito el 1. Coloco el 3. 243. Anoten cómo vamos trabajando ahí. Primero trabajamos con el 1. Mire. Este grupo tiene el 1 como primero. Todo este grupo que vamos terminando tiene el 2 como segundo. Y vean que va en orden. Ahí van en orden los asuntos. Entonces ahí lo dejamos. Ustedes hagan lo mismo con lo demás y guíense con el libro. Esa es la forma de cómo podíamos resolver. Primero, aplicando la fórmula y segundo, utilizando nuestras tarjetitas. Estas tarjetitas son sencillas, ¿verdad? Así es como debemos de entender el problema número 2 que está planteado en la página 152 y desarrollado en la página 153. Estamos aquí, vamos a seguir haciendo material y quédense en su casa, porfa. Vivos los queremos.